Datos, reflejar datos de cómo estamos, dónde. No tenemos tanta información de dónde, sobre todo el dónde específico, pero sí tenemos información un poco más genérica de seguridad de Asturias y de determinados lugares de Asturias. Voy a relacionar eso pues, con la cuestión que comentábamos antes, precisamente el diseño de espacios, el urbanismo y cómo puede afectar esto a los factores o variables que estoy comentando, y luego me voy a centrar en un poco el epicentro, que también, o el segundo epicentro de este congreso, que es el tema de la víctima femenina, de la víctima mujer, de la inseguridad centrada en, pues desde luego, alguien muy vulnerable desde el punto de vista de la criminalidad o de la delincuencia. Lo mismo, no estadísticamente, porque sabemos que la criminalidad y la violenta es un 90% cosa de hombres, y las víctimas de esa violencia, aunque pueda parecer lo contrario, y aquí entramos también en cuestiones que evidentemente nos vinculan y nos afectan mucho como la violencia de género, las víctimas de esa violencia son prioritariamente hombres también, lo cual no quiere decir que no haya mujeres, y sobre todo que haya determinados tipos de violencia profundamente injustas o profundamente incomprensibles, ¿no? En muchas ocasiones en que hay una violencia con respuesta masculina, son comportamientos, yo diría, marcados por la testosterona, ¿no? Y al final hay una violencia a veces recíproca o respuestas, pero en el caso de la violencia de género, por ejemplo, la violencia sexual, cuando hablo de profundamente injusta me refiero a que no hay ningún valor por parte de la víctima que condicione ese tipo de comportamientos. Bien, por lo tanto hablaré de violencia de género y diré también algo de delincuencia sexual, que creo que las dos están muy condicionadas y están condicionadas sobre todo pues, con los temas que estamos comentando. Bien, desde el punto de vista de los... no voy a utilizar una presentación, aunque tengo alguna cosa, pero sí voy a abrir algunos gráficos o algunos datos que quiero reseñar, ¿no? Desde el punto de vista del mapa de la criminalidad, pues se dijo antes muy bien, somos, aunque no lo percibamos, unos auténticos privilegiados desde el punto de vista de las tasas de criminalidad que tenemos. En España, además todas las estadísticas lo confirman, se hagan como se hagan, se seleccionen más o menos delitos, siempre que se hagan con cierto rigor, nos colocan como el tercer país de Europa que tiene una menor tasa de actividad delictiva. Y no solamente esto, cuantitativamente, sino que cualitativamente también estamos en una posición equivalente muy destacada. ¿Qué quiero decir? Somos también el tercer país de Europa que tiene menos, en algunos momentos el segundo, menos delitos de homicidios dolosos, o sea, voluntarios, homicidios, asesinatos, ¿no? Estamos en una tasa muy sostenida en el tiempo, de en torno a 1.100, 1.200 homicidios, asesinatos. Ya saben que el asesinato es un homicidio doloso que condicionado por la presencia de alguna circunstancia más como la alevosía, ¿no? Para una población de unos 47 millones de habitantes. Son tasas muy inferiores a las de Suecia, Noruega, Alemania, etcétera. ¿De acuerdo? Cuestión que enlaza con lo que comentaremos luego. ¿Por qué no lo percibimos así? ¿Por qué percibimos que vivimos en una sociedad insegura? Bueno, esto lo comentaremos luego, ¿no? En concreto, la tasa de delitos, y ahí entra de todo, incluidos delitos leves, en España es de 46 delitos por cada 1.000 habitantes. Claro, esta distribución, esto es como el ejemplo de quién come, cuántos pollos se comen al año, ¿no? Luego hay una media y realmente en casi ningún lugar hay esta media, ¿no? Hay lugares como Barcelona, que veremos luego, que tiene una tasa, 46 se eleva a 100 y mucho, a 119,85 delitos por cada 1.000 habitantes, y hay otros lugares como las dos grandes ciudades de Asturias, que junto a Logroño son las tres ciudades de España con más de 100.000 habitantes. Hay 63 ciudades en España con más de 100.000 habitantes. Bueno, pues la ciudad con una menor tasa de actividad delictiva de España es Gijón, con 270.000 habitantes. ¿Por qué digo la población? Porque el incremento de población también genera un urbanismo, también zonas, barrios, es decir, es una población respetable,
Quiero decir que objetivamente, inicialmente, una ciudad de 100.000 habitantes tiende a tener menos delitos que una de 300.000. Lo cual quiere decir que aún tiene, en mi opinión, más mérito, ¿vale? Bueno, por lo tanto, la media de España es ese 45,61. Ya hablé de la tasa. Bueno, quiero decir, hay muchos gráficos. Este es uno que elabora una noticia que salió hace poco en el Mundo, ¿vale? Pero bueno, con cualquiera de las estadísticas que manejemos, con cualquiera de las variables, se hacen varios estudios de ese tipo, siempre estamos, en algún caso hemos llegado a estar los segundos, ¿vale? Y sin embargo, teníamos la segunda, ahora creo que estamos en la tercera tasa de población penitenciaria más alta de Europa, ¿vale? Esto es otro de los mitos, ¿no? En España se dice que la delincuencia, que el delincuente entra por una puerta y sale por otra, todo esto es mentira. Es lo que nos cuentan y que nosotros nos creemos a pie de la letra, ¿no? Como ocurre con tantas otras cosas de este tipo. Tenemos una población penitenciaria que, según incluyamos a preventivos o no, pues está entre 50 y 60.000 personas, que, como digo, es extremadamente alta. Hasta hace pocos años estábamos los segundos después del Reino Unido. Hablo de Europa occidental, no estoy comparando ahora con Rusia o con países de ese entorno, digamos, social y sociopolítico que es distinto, ¿vale? Por lo tanto, estos son factores a tener en cuenta. Bien, como decía antes, el desglose por ciudades ya lo he apuntado. Hay mucha información de evolución, pero la información de evolución año a año, que es la que nos suelen trasladar, tiene muy poco valor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cifras pequeñas, los márgenes valorativos son muy grandes, ¿no? Un año en Asturias hubo un homicidio, otros años hubo 6. Claro, eso nos diría, y al año siguiente vuelve a haber 1. Depende, ahora estaba pensando en el tema de la violencia de género, pero que son cifras tan bajas que no se puede decir, bueno, como a veces vemos titulares, ha aumentado un 300%, ¿no? Es que antes había 1, este año 3, pero el año que viene a lo mejor hay 0 o ninguno, ¿vale? Entonces, vamos a dejar al margen ese tipo de estadísticas que, como digo, tiene muy poquito valor. Y el dato que estaba dando, en concreto, Gijón, con 270.000 habitantes, tuvo el año pasado, o sea, 2018, 27,48 infracciones por cada 1.000 habitantes. Ha estado desde 2010, que hay estadísticas, siempre en los primeros puestos. En 2011 estaba primera también, ¿vale? Pero primera, tercera, cuarta, quinta, ha estado en esto. Según fuentes del propio Ministerio de Interior. O sea, estas son cifras oficiales, ¿vale? Oficiales que, como también se dijo antes, en algunos tipos de delitos sabemos que tenemos una cifra negra, pero no hay ningún factor que nos haga pensar que nosotros tenemos una cifra negra mayor que en Tarragona. Por lo tanto, en cualquier caso, aunque esa cifra fuese algo superior, la posición y la bajísima tasa de criminalidad la mantenemos. Y yo quiero insistir un poco, bueno, que a veces somos tan autocríticos, ¿no? Es decir, bueno, mantener estas tasas no son fáciles, mucho más en ciudades que han pasado procesos de reconversión y procesos difíciles y procesos duros, ¿no? Que siempre suelen producir un incremento de la criminalidad. Como decía, la segunda, Logroño, con 155.000 habitantes creo que tiene, con 28,56, y la tercera, Oviedo, de 222.000 habitantes, con 29,62. O sea que, básicamente, esa media de España de 40 y tantos delitos por cada 1.000 habitantes, que es la tercera más baja de Europa, nosotros la llevamos a la mitad en las dos grandes ciudades en Asturias. Evidentemente, esa cifra no es la misma, es algo superior, pero no muy superior, y desde luego no se corresponde con el mapa social de paro, desempleo, en zonas como las cuencas mineras, en las que ha habido, bueno, procesos más o menos complicados, más o menos difíciles, y que la tasa es algo superior, pero que sigue siendo tasas significativamente bajas. Bueno, quería contextualizar esto para saber dónde nos movemos, ¿no? y saber que nos movemos en espacios, y hablo de lo que nos traía hoy aquí a mi ponencia, en espacios singularmente seguros. Ya quisiera, como digo, un noruego, un alemán, acercarse a estas tasas de criminalidad. Y por cierto, quiero tocar un tema que generalmente se suele tocar muy de pasada, porque es un tema polémico, pero yo creo que no hay ningún problema. Alguien me podría decir, bueno, es que en Asturias tenemos poca inmigración. Ya saben que hay determinados sectores que identifican inmigración con delincuencia. Yo hago dos observaciones
Tasas bajas de inmigración las hay en otros lugares que tienen, sin embargo, una tasa de criminalidad muy superior a la nuestra. Y luego, cuando miramos cómo es la inmigración que delinque, nos encontramos que donde sí hay unas tasas superiores es en la llamada inmigración, comillas, irregular. Pero por un mecanismo muy sencillo. Si yo excluyo del sistema a una serie de personas, digo, tú no puedes acceder a una casa, tú no puedes trabajar, tú no puedes comprar una vivienda, y esa persona ya está aquí, y está aquí porque se ha ido de un lugar profundamente hostil, mucho más hostil que incluso que vivir de forma, entre comillas, irregular. Evidentemente, si el sistema excluye las vías de acceso legales, pues probablemente es que no queda otra solución para seguir viviendo todos los días que acceder a las ilegales. ¿Qué quiero decir? Que la consecuencia de determinada parte de la criminalidad, sobre todo la estructural, económica, patrimonial, está muy vinculada a la exclusión del propio sistema. Bien, entrando a hablar ya de espacios, de lugares, de un poco pensar en el urbanismo, yo voy a decir varias cosas. Primero, para hablar de espacios concretos tenemos grandes dificultades con carácter general. Hay estudios de grupos de investigación, como el que se nos presentó antes, en que bueno, tienen acceso a información directa y con esa información pues consiguen ubicar geográficamente la criminalidad. Con carácter general es muy complicado descender un nivel más del España, Asturias, en este caso ciudad, es muy complicado. ¿Por qué? Porque no se trabaja estadísticamente, o siendo claros, no se da esta información. Voy a poner una referencia a una cosa que hice yo en el 2015. Se me ocurrió hacer una aplicación, una app que funciona, es decir, yo la tengo en mi móvil, no está todavía integrada no está integrada en los diferentes plataformas, ¿no?, de descarga de Android y de iOS para formato Apple. A ver si nos abre. Bueno, estos son capturas de la aplicación, ¿vale? Perdón, esta era la anterior. Voy a abrirlas y pasar rápido por ellas para explicar lo que quise hacer, ¿vale? Bueno, la aplicación, esta es la primera visión, como digo, esta es una captura de mi propio teléfono y funciona perfectamente. Y lo que se me ocurrió hacer fue decir, bueno, pues tenemos la posibilidad de geolocalizar los delitos, de geolocalizar las zonas, ¿no? Conectamos la aplicación con Google Maps y a partir de ahí hacemos lo que queremos, ¿no? Dije, bueno, pues entonces vamos a ir construyendo una aplicación en la que vayamos detallando el lugar concreto, la calle, el punto. Ya sabemos que el margen, además de error, lo podemos reducir al mínimo, ¿vale? Si utilizamos una geolocalización pues precisa, ¿no? El punto en que se comete cada uno de los delitos, se generan pues un logotipo para cada uno de los delitos, ¿vale?, que se pueden producir. Siempre hablando de espacio urbano. No hablaríamos nunca de delitos que se producen en el interior de un domicilio, ¿vale? Porque ese no es el objetivo y además ese factor distorsionaría lo que queremos acreditar, ¿no? La última, bueno, aquí estaría en la prueba, pues la identificación estaba vinculada solamente a en principio a ciudades de Asturias, ¿vale? Iba localizando, estos datos no son reales, ¿eh? Estos datos que aparecen aquí no son reales. Localizando el punto y al final se generarían una serie de gráficos en los que nos identificaban no solamente zonas más seguras y más inseguras que otras, lo cual como ciudadanos nos interesaría para saber por dónde podemos o no debemos ir, o dónde hay, pero con datos reales además, no es decir, percibo que aquí esto es peligroso, no, aquí ha habido X delito. En ocasiones dependerá del azar o no dependerá del azar, pero yo al final cuando haces esta prueba, claro, repito, me remito también a la ponencia anterior, que decía, en el centro la gente se percibe segura, pues porque es una zona mucho más controlada, con más gente, incluso con cámaras, pero claro, es donde se producen, por ejemplo, los hurtos, ¿no? Pues porque es donde están los centros, las tiendas, o donde hay mucha gente, aglomeraciones y nos sustraen la cartera. Bueno, pues la aplicación tendría el objetivo de tomar precauciones de este tipo en determinados ámbitos. Bueno,
El problema fue doble. Cuando yo contacto, y además, como se dijo antes, yo he trabajado en el ámbito de la... Estoy trabajando, ¿no?, en el ámbito de la justicia como magistrado suplente. Cuando yo contacto con las instituciones públicas para conseguir los datos, obviamente despersonalizados, no me interesa saber quién fue el autor y quién fue la víctima, porque además, sino simplemente el lugar, me encuentro con todo tipo de dificultades para que me den esta información. Desde el ámbito judicial, las dificultades empiezan porque dicen, no, es que nosotros no grabamos en ningún sitio esta información. Hagamos las sentencias en PDF, pero no hay nadie que determine, con lo cual, bueno, si tuviese un ejército de investigadores, se podría hacer. Entonces, empiezo a pedir autorizaciones y en determinados ámbitos públicos me encuentro con cierto rechazo a esta iniciativa, en la idea de decir, no queremos, que puede tener su lógica, no queremos que se establezcan guetos, no queremos que se establezcan zonas a las que la gente no vaya porque se diga que es una zona peligrosa. No queremos que la gente deje... Yo si voy a comer y entro en Google y digo, bueno, este restaurante tiene 3,5, me parece muy poco, voy a buscar uno de 4,2. Bueno, al final nos movemos todos en un ámbito de, bueno, pues este restaurante que mejore un poco y demás. Pero si yo voy a comprarme una casa y encuentro que determinado barrio tiene una tasa de criminalidad muy alta, no voy. Al final, ¿quién va? Quien no le queda más remedio que ir, ¿vale? Con lo cual, todos estos procesos determinaban que lo que yo planteé como aplicación absolutamente gratuita, sin ánimo de lucro, sin ningún interés más que este tipo, pues se encontró con serias dificultades. Bien, otra cuestión vinculada a estos factores, bueno, pues si hablamos del espacio y si hablamos de conseguir que determinados espacios en los que se transmite inseguridad se conviertan en espacios seguros o que transmitan seguridad, en una gran parte de la criminalidad se producirá el efecto vasos comunicantes. ¿En cuál se produce y en cuál no? ¿Qué quiere decir? Si yo elimino la criminalidad de un sitio, limpio un sitio, pongo cámaras, pongo vigilancia o pongo... En una gran parte, y esto va por tipologías criminales, se va a desplazar a otro lugar. Lo cual, o la reflexión sería que una política urbana o de urbanismo dirigido a este tipo de cuestiones tendría que ser integral, porque si no lo que haremos es desplazar. Es decir, bueno, desde el punto de vista individual y personal, perfecto, yo evito esto y así no tengo ningún problema. En diferentes trabajos que se han hecho, sobre todo en el grupo de investigación de criminología de Málaga, ellos han trabajado mucho sobre todo con el tema de las videocámaras. La videocámara no es un factor en sí, sino el cartel que dice está siendo grabado, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué comprobaron ellos? Tengo también por aquí el trabajo, a ver si puedo abrirlo, aunque sea para verlo rápidamente, los gráficos que hicieron al final. Yo creo que, si no lo comento yo, porque nos podría llevar más tiempo del deseado. Este no es. Bueno, lo voy a comentar yo por no perder tiempo localizándolo. Al final ellos hacen unos gráficos en los que en esas zonas donde se colocaron todas esas cámaras, y sobre todo el aviso de cámara muy visible en el centro de Málaga, uno de los que hicieron, pero hicieron varias experiencias, se redujo un poco, no de manera drástica, determinado tipo de delitos patrimoniales, y en la cifra global a final de año se había mantenido. ¿Qué quiero decir? Que el que decide voy a robar una cartera, y lo voy a robar aquí porque es más fácil, porque hay mucha gente, si va a robar una cartera es una delincuencia estructural, generalmente porque quiere el dinero para lo que sea. Pues si es adicto a drogas, pues para conseguirlo, o para comer, no suele ir mucho más allá la cosa, ¿no? Bueno, pues al final dice, bueno, pues este espacio me lo han complicado, por lo tanto voy a buscar otros en los que pueda conseguir el mismo efecto. ¿Qué quiero decir? Que hay delitos de ocasión, pero hay muchos delitos que no lo son. ¿Vale? Pero yo me encuentro aquí, digo, aquí no hay nadie, se han dejado un bolso, entonces yo empiezo a operar como homo económicos que dice Becker, y digo, bueno, ¿qué posibilidad de que me descubran? Tantas. ¿Qué ventaja obtengo llevándolo? Pues me lo llevo. Aprovecho la oportunidad.
Pero no es un delincuente de ocasión una buena parte de los delitos sexuales en el que busca el espacio, pero si en ese espacio no hay, busco otro espacio y continúo hasta que consigo. Pueden limitarse temporalmente, y también dependiendo del perfil. Claro, no todos son depredadores sexuales. Si pensamos en el caso de La Manada, que tanto hemos hablado, intentaron entrar en un hotel, no les dejaron. Entonces fueron a un portal, llamaron y les abrieron. Quizá, si no les hubieran abierto o si hubiera habido algún elemento, iluminación, cámaras o lo que fuese, hubiesen desistido, porque ese era un perfil bastante distinto. Es decir, bueno, estamos a ver si podemos esto, pero no es un perfil de estos que diga, bueno, a toda costa voy a conseguir este objetivo. ¿Qué quiero decir? Que hay tipos de delitos y tipos de autores en los que el factor ocasión aparece o no aparece, o aparece una medida en otra. Cuando no aparece, generalmente lo que haremos es trasladar el delito de lugar protegiendo determinados espacios, lo cual evidentemente desde un punto de vista de visión global no parece tampoco una solución, ¿no? Es decir, bueno, vamos a llevar estos delitos a otras partes. Bien, hablaba también de la seguridad, de la criminalidad real y de la criminalidad percibida. En los trabajos que he hecho yo y los que han hecho otros compañeros, pues se encuentra que el factor que identifica la inseguridad está vinculado con la recepción de mensajes sobre delitos, ¿vale? A más mensajes, a más información sobre delitos, mayor percepción de inseguridad tenemos. Hay uno de estos trabajos que hizo José Luis Ripollés de este grupo de Málaga, ¿vale? Incluye, parece que es en la página, este gráfico, correspondencia entre la tasa de criminalidad, tiene varios años, pero esto se ha repetido muchas veces, ¿no? Correspondencia entre la tasa de criminalidad, atención mediática y preocupación por el delito. Número de delitos, el primer cuadro, delitos por cada 10.000 habitantes, ¿vale? El segundo, noticias sobre delincuencia, media mensual, ellos, con todos los medios de comunicación relevantes, ahora hay muchos más todavía, ¿no? Pero bueno, El País, El Mundo, la ABC y luego Antena 3, tal, y consiguen también, pues porque tienen gente para hacerlo, hacer un cálculo, una media de noticias, ¿no? No son noticias sobre distintos delitos, hay delitos que duran meses o años. Hay delitos que pasan desapercibidos y delitos en los que se dan una serie de factores, no sé, el caso de Ana Kerr, por ejemplo, en el que se generan miles de noticias, miles de noticias. Bueno, y ellos comprueban que el movimiento de este segundo factor, o sea, el miedo al delito, que es la tercera, coincide, el incremento o la disminución no coincide con el número de delitos que se producen, que como vemos en estos 3 años que aparecen aquí se mantienen estables, sino con el número de noticias o información sobre criminalidad. ¿Por qué se produce esto? Bueno, en España, y siendo muy breve, es a partir de los años 80, yo diría 86, cuando se crean me parece que son las televisiones privadas, me parece que son en 86. Hasta ese momento teníamos una escasa preocupación por el delito como factor de interés social. Yo quiero recordar, yo también tengo un trabajo hecho sobre eso, que incluso en determinados momentos históricos estaba mal visto estar interesándose por la criminalidad. Recordarán los menos jóvenes el semanario El Caso, ¿no? Al que se derivaba, el que quiera leer de esto, que además se llamaba despectivamente, con una afirmación claramente con connotaciones de género, que hoy sería irrepetible, ¿no? El diario de las porteras. Es como se conocía. ¿Qué quería decir? Que interesarse por la criminalidad era cosa de... Bueno, era poco serio, poco, ¿no? Incluso con una visión evidentemente elitista, ¿no? Y la prensa generalista tocaba muy poco la criminalidad, más allá de la información. Se produjo el acceso al morbo, que es el factor que determina el acceso a datos que no son puramente informativos. Como digo, en España, a raíz de la aparición de las privadas, empieza a determinar o a probar que existe un gran interés por determinada forma de tratar esta información. Y eso hace que los medios de comunicación descubran,
en ese momento se añaden además la televisión pública, ¿no? El programa aquel de Lobatón de quién sabe dónde, y cosas estas que busca gente, muchas vinculada a delitos también, ¿no? Se produce los medios comprueban que hay un gran interés, que si colocan en la portada algo referido a un delito, venden más que si colocan cualquier otro tipo de información. Y este proceso de exasperación, de los datos generalmente morbosos, porque la información se acaba rápido, la mató, le cortó la cabeza, y todo ese proceso se demuestra que no es neutro, que no es simplemente, que produce una sensación de inseguridad al ciudadano. Hoy ya no son solo los medios, hoy ya son empresas de seguridad, ¿no? Se han visto el cartel este de tapándole la cara a un niño, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Todos esos factores son los que determinan la sensación de inseguridad, más allá de la criminalidad real, que como hemos visto no se mueve en espacios en absoluto alarmantes. Hoy cualquiera de nosotros preguntamos en un ámbito familiar o de amigos, oye, ¿cómo crees que está el tema de la criminalidad? ¿Tenemos mucha? Sí, claro. ¿Se responde al delincuente? No, que va, entran por una puerta y salen por la otra. Repito, de las tasas de criminalidad más bajas de Europa, de la población penitenciaria más alta de Europa, y esa inseguridad, bueno, pues evidentemente provoca cambios en hábitos de vida, ¿no? La sensación de inseguridad hace que nos comportemos de una manera determinada. Muchas veces no somos conscientes de que hay que ser prudentes, ¿no? Yo que viajo una semana al mes a El Salvador, que es el país más violento del mundo, por encima de los, pues tengo que ser muy prudente. Allí sí que hay delincuencia de verdad, pero también tenemos que evitar aprender a vivir con miedo, pues porque evidentemente eso condiciona. Hay que tomar determinadas medidas y tener en cuenta que cuando se nos cuenta que cada X tiempo, cada X año, pues no es el caso de Laura Luelmo, pues desgraciadamente está ahí y ha pasado, sí, pero es que es una persona en un conjunto de una población de 47 millones de habitantes. Hace poco en un estudio decía que la probabilidad de que nos matemos en coche era, me parece que 50 veces superior a ser víctima de delitos violentos o si atendemos incluso a la violencia de género, de la que tanto hablamos, y yo he trabajado mucho en ella, en la parte más grave, los feminicidios, que tenemos una media de 50 al año, ¿vale? Evidentemente eso es muy importante. Y lo es ya no tanto por el factor cuantitativo, sino por el factor profundamente injusto, ¿no? Es decir, o sea, esto es una situación de un modelo social machista que nos ha llevado a esto. Pero cuantitativamente, si consiguiéramos abstraernos, comparémoslo con los 3.000 y pico suicidios o con los 3.000 y pico muertos. Hay que hacer lo posible porque esto no ocurra, pero lo que no podemos es entrar en alarmas, en histerias que realmente no se corresponden con la realidad de nuestra situación. Siguiendo con cuestiones, no miro el reloj, pero 10-15 minutos, vinculadas al urbanismo, voy a hacer referencia a tipos de criminalidad vinculadas a la mujer, ¿no? Que es lo que se comentaba antes. Por ejemplo, ahora voy a apuntar un dato y luego voy a enseñar una serie de cosas, ¿no? Yo percibo cierta tendencia al aislamiento urbanísticamente, ¿no? A insonorizar, por ejemplo, cuando vivimos en espacios en los que compartimos, ¿no? En viviendas en altura, ¿no? A insonorizar, tal. Bueno, ese proceso de aislamiento evidentemente es negativo para la identificación y actuación frente a determinados delitos. Basta pensar en la violencia de género, ¿no? Y eso sin duda son factores que a veces esa mejora de las condiciones o de la calidad pues puede tener un efecto contrario en determinados aspectos, ¿no? Muchos de los comportamientos más violentos en un contexto de pareja se han evitado porque los vecinos han oído chillar y han llamado a la policía. Esto quizá no es porque dentro del domicilio no vamos a poner una cámara, porque quien está allí no va a permitir que esa cámara esté activa, ¿no? Quien va a cometer el delito, ni vamos a poner un botón de alarma, ni nada de esto. Al final lo que nos quedan son factores de percepción externa que son los que pueden influir en este tipo de comportamientos. Bien, en el caso de las agresiones sexuales, los delitos sexuales, sí que podemos afirmar que son delitos fundamentalmente urbanos, ¿vale? Aquí, aunque veamos aquí en el último gráfico que la vía pública
aparece con 41 y pico. Realmente, ¿qué tenemos aquí? Tenemos espacios urbanos, ¿no? Estaciones, no, pero lugares deportivos, hostelería, medios de transporte, servicios de restauración, espacios abiertos, ¿vale? Tenemos un 20% en vivienda, y el resto de factores, quitando la parte rural, que se refieren no tanto a un punto concreto, sino a un espacio distinto, ¿no? Pues nos comprobamos que son factores que sin duda influyen. Es delito que tiene una cifra negra muy importante también, y que evidentemente este tipo de criminalidad, la criminalidad sexual, seguramente es aquella en la que desde el punto de vista urbano se podría actuar evitando los espacios de impunidad. Pero repito lo que dije al principio, si esa visión no es pública, si esa visión no es global, lo que haremos será trasladar los delitos de unos lugares a otros. Yo creo que se puede actuar con el urbanismo, se puede actuar con la información, se puede actuar de muchas maneras. Yo intenté pues contribuir con el tema de esta aplicación, pero por las razones que expliqué antes, pues no, a día de hoy tampoco he tirado la toalla del todo. Es verdad que ahora estoy con otras cosas completamente distintas, pero quizá en algún momento se pueda hacer, ¿vale? En el caso de la violencia de género, ya expliqué antes que, bueno, ese es uno de los temas que yo he trabajado bastante, y en los últimos años especialmente en la violencia de género más grave, los feminicidios, ¿no? Voy a apuntar dos datos que tienen una trascendencia indirecta con lo que estamos hablando hoy, con los espacios y la posibilidad de proteger actuando sobre determinados espacios. Bueno, este es como digo, un trabajo mío sobre esa cuestión, y ya digo, de todo lo que hay aquí voy a reflejar dos datos que creo que pueden tener una eficacia directa, para ver sobre todo gráficos, ¿no? La primera cuestión que quiero comentar y cómo afecta a lo que estamos diciendo es lo que llamamos inasequibilidad normativa del feminicida, ¿no? de lo que en España se identifica con violencia de género, que se vincula a la pareja o expareja. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa que determinados perfiles de maltratadores, aquellos que no están dispuestos a aceptar una ruptura, por ejemplo, bajo ningún concepto, aquellos que al final son los que cuando miramos retrospectivamente que han matado tienen una serie de características conjuntas, hemos comprobado que son absolutamente impermeables, que es lo que significa inasequibles, a aquello con lo que les amenacemos. Así da igual. ¿Cómo lo comprobamos? Es relativamente sencillo. Lo comprobamos viendo cómo se comportan después de haber realizado el feminicidio, ¿vale? Yo he mirado 10 años, ¿no? y el trabajo estadístico nos demuestra que ya estamos en un 30 y mucho por ciento, digo ya estamos porque es un proceso que se va incrementando año a año, que después de cometer el feminicidio se suicidan o lo intentan. Evidentemente no hace falta pensar mucho en lo que le importa a esa persona que se suicida. Podríamos ver por qué se suicida, pero ya damos otra conferencia, entonces simplemente nos quedamos con el dato. ¿A qué le importa a esa persona con lo que le amenacemos? Y el resto que no se suicida o lo intenta, pues se entregan automáticamente a las autoridades, no huyen, no escapan, es residual. Y asumen la consecuencia, sea la que sea, con la que le amenaza el sistema, porque la resolución de la situación a la que le ha llevado a esto, ¿no?, está muy por encima de la consecuencia que se le pueda. O sea, no es motivable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que utilizar otro tipo de estrategias, no la amenaza penal. Y las estrategias básicamente están siendo, primero, en identificarlos, cuando ha habido previos actos violentos, identificar ese grupo de máximo riesgo y actuar con otro tipo de medidas. Y ahí entrarían las medidas de control a las que nos podemos estar refiriendo. Lo que se está utilizando básicamente pues es un control policial más o menos directo o dispositivos de localización del autor o de la víctima de una primera infracción, y seguramente la protección de ese tipo de víctimas que son potencialmente víctimas de un feminicidio, ya son víctimas de violencia, obviamente, porque un feminicida no mata un día que se le ocurre, hay un proceso muy anterior. Evidentemente en ese tipo de situaciones y espacios, yo creo que es donde tendríamos, bueno, evidentemente un campo de
de actuación con medidas como las que se están analizando hoy. Y luego la segunda cuestión que quería comentar, vamos a ver un gráfico más, es la relativa, aquí está, me voy a centrar en este gráfico que se refiere a lo que decía antes, ¿no? Yo ya dije antes, y además es que es obvio, no lo tengo que decir yo, ¿no?, que la violencia de género se proyecta fundamentalmente en espacio cerrado, que es en el domicilio. También, obviamente, los feminicidios se plantean en espacios cerrados, que fundamentalmente es el domicilio. Lo que a mí me llamó más la atención es el dato que se deduce de aquí. Cuando yo estudio los factores concurrentes en los feminicidios, nos encontramos que hay un factor desencadenante por encima de todos los demás, que es la decisión en relaciones de control absoluto y dominio, en las que el sujeto tiene construida su dependencia, su vida, sobre esa relación. Cuando la víctima decide romper esa relación, se lo comunica de una manera que él percibe como creíble, se inicia un proceso de descompensación absoluta que cuando él ve que no lo consigue reconducir, termina con el asesinato de la mujer, ¿vale? Bueno, y ese factor denuncia separación, que tiene un poder absoluto, inmenso, como factor determinante de este tipo de comportamientos, me llevó a pensar, decir, bueno, si se ha tomado la decisión de separarse, de romper la relación, ¿dónde se produce entonces el feminicidio? Porque ha roto la relación. Pues se sigue produciendo de una manera casi, no tanto, ¿no? Pero estaríamos o sea, estos dos primeros gráficos tienen un carácter general, aquí es cuando ha habido decisión de ruptura, y sin embargo vemos que en un porcentaje muy alto, que sigue siendo muy elevado, en vez del 84%, pues el 60% prácticamente, se sigue produciendo en el domicilio el asesinato de la mujer, ¿no? Esto nos llevaría a muchas cosas, primero a la idea de la dificultad y la necesidad de plantear también ese aislamiento de la vivienda o esa insonorización no solamente auditiva, sino visual y de todo tipo desde el punto de vista del urbanismo, y también ya desde el punto de vista de la víctima, la escasa percepción del riesgo, ¿no? La escasa percepción del riesgo, que es lo que determina que ante este anuncio a un perfil determinado que dispara, que multiplica de forma exponencial el riesgo, sin embargo se permanece en la vivienda como espacio de máximo riesgo. Bueno, pues de una manera más o menos resumida, esto es lo que quería decir. Gracias por la atención. Gracias.